Hola chicos, esta noche comenzamos con el curioso, crujiente y silenciosamente aterrador mundo de los panaderos victorianos. Hombres que se levantaban antes del amanecer, trabajaban junto a hornos lo suficientemente calientes como para cocer a un pequeño mamífero y, sin saberlo, envenenaban a sus vecinos con una masa madre a la vez. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Son las 4 de la mañana en el Londres victoriano. Las calles están tranquilas, salvo algún caballo ocasional que olvidó que estuvo muerto durante 2 días. El smog aún no se ha espesado del todo, pero dale tiempo. Tú, sin embargo, ya estás despierto. No porque te gusten las mañanas, no porque seas un emprendedor o creas en la filosofía del madrugador. No, eres panadero. Y en esta era, eso significa que te levantas antes que Dios. Te arrastras fuera de un colchón de paja tan rígido que legalmente podría clasificarse como mueble y castigo. No hay café, ni despertador, solo tu sensación interna de pavor y el sonido de tu vecino tosiendo un pulmón, posiblemente el tercero de esta semana. Te pones tu ropa de repostero, un delantal manchado de flores y la vaga esperanza de que tal vez hoy no te desmayes cerca del horno. La panadería es menos una pastelería acogedora y más una cámara de gas con chimenea. Está escondido debajo del nivel de la calle como una guarida secreta para alguien cuyo superpoder es la intolerancia al gluten. Desciendes a este pozo florido de desesperación mientras murmuras algo que podría ser una oración o simplemente un sollozo. Encender el horno requiere habilidad, coraje y dedos dispuestos a sacrificar. Los hornos victorianos no eran cocinas a gas calibradas con precisión. Eran hornos de ladrillos alimentados con carbón y lamentos. El fuego debe mantenerse encendido desde antes del amanecer hasta que se venda el último pan o hasta que accidentalmente enciendas tus propias cejas, lo que ocurra primero. Tus manos ya están agrietadas por el frío, pero eso está bien. Estarás sudando como un jamón cocido dentro de 1 hora. El hollín comienza a instalarse en tus pulmones como un huésped no deseado. Hay harina en tu nariz, en tus oídos, en tus pensamientos. Estornudas y se levanta una pequeña nube. El aprendiz se ríe. Consideras hornearlo. La peor parte. Ni siquiera has empezado a hornear todavía. Esto es solo el calentamiento. La jornada del panadero victoriano es una danza de 16 horas con deshidratación, peligros de incendio y la lenta comprensión de que, en esencia, eres el minero del mundo alimentario, excepto que, en lugar de un canario, tienes una hogaza de pan que puede contener veneno. Pero tú sigues adelante. Porque en esta época, hornear pan es noble. Mortal, claro, pero noble. Paso con cuidado. El suelo de la panadería es una deliciosa mezcla de hollín, grasa y cosas que alguna vez pudieron haber estado vivas. Has entrado en la mazmorra del horno, un espacio subterráneo donde los sueños van a morir sudando. Está oscuro, está húmedo y huele a masa quemada y a desesperación silenciosa. Piense en ello como una sauna terminada. Si la sauna también tuviera un problema de ratas y cero ventilación. El horno en sí. Oh, es una bestia. Un leviatán que eructa hollín, mastica ladrillos en frío y domina la habitación como un dragón mal cuidado. No ronronea. Ruge. Se apelmaza. De vez en cuando explota y tienes que alimentarlo constantemente como si fuera un niño pequeño. Si el niño pequeño funcionara con combustibles fósiles y tratara activamente de derretirle la cara, el fuego se iniciaría con carbón y oraciones. Principalmente oración. No hay dial de temperatura ni interruptor de seguridad. Aprenderás el calor correcto metiendo tu brazo en la boca del infierno y viendo lo fuerte que gritas. Muy poco calor y el pan queda empapado. Si usas demasiado, habrás inventado el carbón artesanal. Y luego viene el humo. No es un aroma agradable a leña. No, esto es hollín industrial espeso. Se cuela en tus pulmones, se adhiere a tu ropa y te hace toser como si estuvieras tratando de expulsar un desollinador victoriano de tu tráquea. Ya estás sudando.
Son las 5 de la mañana y estás más mojado que el apretón de manos de un pescador. Tu ropa se te pega. Tienes el pelo pegado a la cara y aún faltan 14 horas para que acabe el día. Algunos panaderos intentaron envolver trapos húmedos alrededor de sus cuellos para aliviarse, una especie de dispositivo de enfriamiento premoderno. Otros simplemente se dieron por vencidos y abrazaron el húmedo sufrimiento. No hay ventanas, por cierto. ¿Por qué habría? La luz natural podría levantar la moral, y no podemos permitirnos eso. La única iluminación proviene del resplandor parpadeante del horno y de una única lámpara de aceite con el brillo de una vela moribunda. Y justo cuando crees que te has adaptado, la puerta se abre y entra el repartidor, dejando rastros de tierra de la calle, una brisa de aire frío y el leve recordatorio de que hay un mundo afuera que no está hecho completamente de partículas de carbono. Pero tú te quedas porque el pan debe levar, aunque tú no lo hagas. Ahora es el momento de hacer el pan. Ya sabes, aquello que da nombre a todo tu trabajo. Fácil, ¿verdad? Harina, agua, levadura, quizás una pizca de sal. Eso es todo lo que se necesita. Excepto bienvenidos a la Inglaterra victoriana, donde todo es inasequible, venenoso o brilla misteriosamente en la oscuridad. Empecemos con la flor. Lo bueno es caro, importado, limpio, puro. Así que, naturalmente, nunca lo verás. En lugar de eso, te entregan un saco de harina barata que tiene la consistencia de la arena y la integridad moral de un terrateniente victoriano. Está relleno de tiza, polvo de huesos y los sueños en polvo de los huérfanos. Y todavía hay que filtrar los errores. Pero espera, apenas estamos empezando. Para blanquear la harina y darle un aspecto elegante, los panaderos solían añadir alumbre, una sustancia que parece sacada de una clase de química y que huele a traición. Hace que el pan quede brillante y esponjoso. Claro, también daña el tracto digestivo y tiene el valor nutricional del papel tapiz. Aún así, a los clientes les encantó. Probablemente porque era la única comida que no venía con ratas visibles. Luego está la sal, suponiendo que puedas permitírtela. De lo contrario, lo adivinaste, yeso de París. Sí, el material que se utiliza para hacer esculturas y posiblemente para reforzar las paredes de tu panadería para que no se derrumben bajo el peso de su propia vergüenza. En cuanto a la levadura, la levadura fresca era impredecible y difícil de almacenar. Muchos panaderos recurrieron al bálsamo de cerveza, el subproducto espumoso de la elaboración de cerveza. Le dio a la masa un agradable aumento y un ligero sabor a arrepentimiento. Pero si eso se acabó, no te preocupes. Alguien siempre tenía un pan duro que se podía hervir y usar como iniciador fermentado. Es un estilo victoriano reciclado. Y agua. Eso suponiendo que tuvieras agua limpia, lo cual no es el caso. Lo que sí tenemos es algo que una vez fluyó cerca de una curtiduría y ahora tiene el color del té débil y el regusto del cólera. Así que lo mezclas todo en un recipiente de madera gigante que no se ha lavado desde el reinado de Enrique VII. Unos cuantos pelos sueltos, quizá una uña, simplemente llámalo rústico. Y listo, ya tienes tu masa lista. O maldito, posiblemente ambos. Sí. Alumbre, el ingrediente no tan secreto y favorito de los panaderos victorianos. Si el siglo XIX fuera Hogwarts, entonces el alumbre sería el hechizo sombrío que encontrarías garabateado en los márgenes de un viejo y mohoso libro de cocina. Blancura máxima. Los efectos secundarios pueden incluir insuficiencia orgánica. Vamos a dejar esto en claro. El alumbre no se añadió para darle sabor, nutrición o un toque culinario. Se añadió para guardar las apariencias. Porque en la era de la suciedad, el hollín y los lodos industriales, la gente quería pan que pareciera limpio. Y nada dice limpieza como la blancura polvorienta lograda mediante el sulfato de aluminio, un compuesto que también se usa para curtir cuero y decapar partes del cuerpo. Los panaderos encantadores descubrieron que agregar una pizca o varios puños para darle valor hacía que la harina de baja calidad pareciera de alta calidad. Esponjó la masa, le dio esa miga blanca impecable y engañó al cliente promedio haciéndole creer que estaba comiendo algo seguro. ¿Y quién podría culparlos?
No estás comprando pan de masa madre artesanal de un hipster barbudo en 1842. Estás comprándolo de un hombre cuyo delantal puede o no contener sangre de varias especies. Ahora bien, técnicamente el alumbre no era veneno. Eso sería demasiado simple. En cambio, fue una pesadilla gastrointestinal de combustión lenta. El consumo frecuente provoca calambres estomacales, vómitos y daños a largo plazo en los riñones y los intestinos. Pero como en aquel entonces nadie hacía un seguimiento de los síntomas, a menos que implicaran una decapitación espontánea, la mayoría de la gente simplemente culpaba a los sospechosos habituales. Fantasmas, malos humores o los franceses. Lo peor es que el alumbre era barato, baratísimo. Así que, cuanto más pobre eras, más probable era que tu pan viniera con una saludable dosis de corrosión del colon. Algunos panaderos incluso mezclaban el lum con arcilla de pipa o huesos molidos para reducir costos. Fue menos horneado y más alquimia. Si su objetivo era crear un pastel que resistiera, inspectores de salud o dulce niño de verano, esto era la Inglaterra victoriana. La única regla era no dejarse atrapar. Algunos reformadores intentaron crear conciencia sobre el alumbre publicando panfletos con títulos como El pan mortal en los intestinos del trabajador, pero la mayoría de la gente siguió comiendo lo que había disponible. Porque el hambre tiene una forma de embotar el interés por la química. Entonces, has sobrevivido a la mazmorra del horno y al lodo misterioso de la lumbre. Felicidades. Por ahora todavía estás respirando. Pero vamos a condimentar las cosas con un poco de arsénico, ¿de acuerdo? ¿Conoces ese clásico veneno para ratas que en la Inglaterra victoriana esparcían accidentalmente en la comida como si fuera canela en el gran juego de qué ingrediente me matará hoy? En realidad, el arsénico no era la primera opción de un panadero. Simplemente sucedió. Es como tropezar con una tumba. Verás, muchos panaderos compran su harina o azúcar al por mayor a distribuidores locales. Y a veces esos comerciantes ofrecían productos comestibles junto a polvos colorantes utilizados para textiles, muchos de los cuales estaban absolutamente nadando en arsénico porque nada dice recién hecho como compartir un estante con pintura para cadáveres. Y ahora es cuando la cosa se pone festiva. El tinte verde, en particular el muy popular verde escudo, estaba cargado de arsénico. Se utilizó en papel tapiz, ropa, dulces y sí, incluso en sacos de flores decorativos. Entonces, si el molinero usaba accidentalmente una bolsa que alguna vez había contenido tinte verde, su masa ahora era un arma química de acción lenta. El caso más infame fue el envenenamiento de Bradford Sweets en 1858. Un fabricante local de dulces cambió accidentalmente azúcar por trióxido de arsénico. Resultado: 21 personas muertas y muchas más enfermas. Las autoridades lo calificaron de trágico error. Los expertos modernos lo consideran profundamente prevenible incluso con un toque de etiquetado. ¿Y qué pasa con los clientes? Los que muerden su baguette arsénico, pensando, hoy tiene un sabor un poco metálico, pero quizás sea simplemente su encanto rústico. Se enfermaban, tenían la piel pálida, pérdida de cabello, vómitos, problemas intestinales que hacían que la muerte pareciera atractiva. Y si eran pobres, nadie se inmutaba. Probablemente simplemente estaba sobrecargado de trabajo, diría la gente. O tal vez miraron directamente a un desollinador. Eso es mala suerte, claro está. En cuanto a los panaderos, la mitad del tiempo no tenían ni idea. Estaban demasiado ocupados intentando no desmayarse por un golpe de calor o ser pateados por un repartidor cubierto de hollín. Así pues, si el arsénico se coló, se le atribuyó a uno de los muchos peligros invisibles de la vida, como los fantasmas o la combustión espontánea. Y recuerden, todo esto todavía se consideraba legal porque las regulaciones eran para personas que podían darse el lujo de demandar. Imagínate entrar a tu panadería local. Esperas un ligero olor a pan fresco, un mostrador limpio y un panadero alegre con un delantal pulcro. Ahora borra todo eso de tu mente. Prenderle fuego a todo y reemplazarlo con un hombre sin camisa sudando en un tanque de madera mientras silba a pesar de tener 3 dientes faltantes. Felicidades. Has llegado a la típica panadería victoriana. Normas de higiene.
Digamos que el único estándar era la suciedad. Los panaderos a menudo trabajaban sin camisa porque los hornos convertían la habitación en una sauna con olor a pan. Eso estaría bien si no fuera por el hecho de que la mayoría de ellos también tenían problemas de piel, cortes abiertos y la complexión general de un desollinador con guantes para el escorbuto estacional. Nada. Redes para el cabello. Una broma. Zapatos. Opcional. A una infección en el pie de convertirse en el ingrediente secreto del panecillo del mañana. La flor se les pegaría a sus pechos sudorosos. La masa se les pegaría a los brazos. Y al final del turno, parecían menos artesanos y más fantasmas hechos de pegamento. Ahora, os estaréis preguntando, seguramente al menos la panadería en sí estaba limpia. No. La mayoría de las panaderías victorianas eran estrechas, oscuras y estaban plagadas de alimañas. Ratas del tamaño de caniches vagaban libremente. Las moscas realizaron rutinas aéreas sincronizadas sobre cuencos de mezcla. Las cucarachas tenían rincones favoritos y las paredes a menudo estaban lo suficientemente húmedas como para que creciera su propio ecosistema. Eliminación de residuos, suelo, masa sobrante, suelo, ingredientes caducados, mezclados en el siguiente lote. No desperdicies, no te faltará nada y recuerda, la harina atrae plagas. De este modo, los sacos servían de refugio a las polillas y a los ratones, que generosamente dejaban tras de sí excrementos y algún que otro cadáver. Solo más textura para el pan. Con el tiempo, los inspectores sanitarios sí existieron. Pero eran pocos y distantes entre sí, a menudo sobornados o simplemente ignorados. Y los clientes no tenían ni idea. El pan era el alimento básico de la dieta de la clase trabajadora. Mientras no oliera a muerte real, un estándar poco estricto, la gente lo compraba, lo comía y se lo daba a sus hijos. Un informe describió una panadería donde el comedero para mezclar también servía como lugar para dormir el perro del dueño. Otro describió ratas cayendo en la masa y siendo horneadas. Estas historias no eran raras. Eran martes. Y, aún así, los victorianos seguían comiendo pan porque morir de pan era mejor que morir de hambre. Si pensaba que las únicas criaturas que preparaban su pan victoriano eran humanos con una higiene cuestionable y erupciones por calor, piénselo nuevamente. Porque en la panadería del siglo XIX había una segunda mano de obra peletera. Ratas. Atrevido, ágil, no remunerado y absolutamente desinteresado en los límites. Las panaderías victorianas eran un paraíso para las ratas. Imagínatelo. Polvo de flores en el aire, rincones cálidos, sacos de grano sin asegurar y nadie controlando plagas a menos que una rata le proponga matrimonio físicamente a un cliente. Hubo informes, no rumores, sino informes reales de ratas que vivían dentro de las paredes, los hornos y, a veces, en los propios barriles de flores. No era un problema de plagas. Fue una asociación. Algunas ratas incluso aprendieron los ritmos de la panadería. Salían corriendo durante la mezcla de las primeras horas de la mañana, tomaban un bocado de masa y salían corriendo antes de que alguien se diera cuenta o le importara. Otros fueron más atrevidos y se lanzaron directamente a los comederos para la masa, mordisqueando los bordes de los panes o, en ocasiones, encontrando su destino a mitad de la cocción. La frase corteza crujiente podría haber tenido un significado más literal del que alguien quisiera admitir. Y a los panaderos no siempre les importaba. Algunos lo vieron como algo inevitable, como el mal tiempo o el cólera. Un hombre fue citado en el diario de un inspector de salud diciendo, al menos se llevan los gorgojos consigo. Un respaldo entusiasta al control de calidad basado en ratas, si alguna vez hubo uno. En un caso infame, se devolvió un pan porque se descubrió una cola de rata horneada en el centro. Según se dice, el panadero se encogió de hombros y dijo, se necesitan de todo tipo de cosas para preparar una comida. Los juicios eran poco frecuentes porque los clientes tenían demasiada hambre para quejarse y eran demasiado pobres para encontrar un abogado que no les cobrara en pan. Y no creáis que las ratas se quedaron en las paredes. Oh, no. Eran sociables, incluso amigables. Algunas familias informaron haber visto ratas corriendo junto a los panaderos mientras hacían entregas.
Una especie de servicio de escolta de roedores para garantizar que el producto llegue al mercado. Sazonado. No eran solo una o dos ratas. Fueron colonias, generaciones, posiblemente dinastías. Es probable que hubiera familias de ratas que transmitieron historias de la gran caída del pan del 43 o del levantamiento del saco de flores en primavera. Así que sí, en la panadería victoriana, su pan podría haber sido necesitado por un hombre llamado Thomas y lamido por una rata llamada Gerald. Bon appétit, si pensabas que el único peligro en una panadería victoriana provenía del arsénico, las ratas y los hombres sin camisa sudando sobre la masa, permíteme presentarte la cereza del pastel. La combustión espontánea, o como la llamaban los panaderos, ya no existe. Las panaderías de la época victoriana eran básicamente cajas de madera llenas de calor, polvo de flores y negación. Los hornos eran monstruos alimentados con carbón o leña, a menudo remendados con ladrillos sobrantes, buenas intenciones y todo lo que no se hubiera quemado ya. Corrían constantemente porque el pan no espera a nadie y los inspectores de seguridad contra incendios eran más un mito que una realidad. El polvo de flores, por si no lo sabías, es extremadamente combustible, con niveles de inflamabilidad altísimos. Solo hace falta una chispa. Y de repente tu encantadora panadería de barrio se convierte en un llameante malvavisco victoriano. Y esa chispa, podría venir de cualquier cosa. Un carbón caído, una puerta del horno defectuosa o la pipa del panadero, porque sí, también fumaban dentro, alrededor de llamas abiertas y entre nubes de polvo. Mientras vestía lino empapado en sudor, un genio, de verdad. Los suelos solían ser de madera, empapados de aceite, levadura y arrepentimiento. Las paredes estaban manchadas de hollín y cubos de fuego. Quizás había uno. Quizás estaba lleno de harina. ¿Quién lo podría decir? La peor parte. Los incendios ni siquiera garantizaban renovaciones. Algunas panaderías se incendiaron varias veces y siguieron funcionando como si fuera parte del ambiente. Sí, el techo se ha ido, pero mira esa costra. Si se derrumbara la mitad del techo, simplemente lo tapiarían y declararían el estilo artesanal de cocción con leña. Una panadería de Londres se incendió 3 veces en 6 años. El ayuntamiento lo atribuyó a la mala suerte. El panadero atribuyó el hecho a los fantasmas. Nadie culpó al horno literal encajado contra un saco de carbón y una cortina colgante. ¿Seguro? Olvídalo. La mayoría de los panaderos de la clase trabajadora no podían permitírselo. Entonces, cuando el lugar se quemó, lo reconstruyeron con donaciones o se endeudaron, lo cual es difícil de pagar cuando tu única fuente de ingresos se esfumó. A veces, literalmente, mientras daban forma a los panecillos de la mañana. Y aún así persistieron. Porque en la Inglaterra victoriana, si tu panadería no era un peligro de incendio, la gente asumía que tu pan sabía a tristeza. Si eras un niño en la Inglaterra victoriana y soñabas con convertirte en panadero, felicitaciones. Probablemente estabas a punto de embarcarte en un viaje mágico conocido como servidumbre por contrato. Envuelto en flores y trauma psicológico casual. Los aprendizajes de panadero se presentaron a las familias como oportunidades de oro. Aprende un oficio, gana dinero y tal vez incluso abras tu propia tienda algún día. La realidad es que a los 10 años te empujarían a trabajar en una panadería, trabajarías en turnos de 16 horas durante años y terminarías con escoliosis, neumonía por hongos y un profundo resentimiento hacia la levadura. El sistema de entrenamiento consistía principalmente en realizar todas las tareas miserables que el maestro panadero no quería hacer. Barrer pisos. Estás avivando el fuego a las 3 de la mañana. Estás cargando sacos de harina de 80 libras por escaleras torcidas mientras te gritan por magullar el grano. Definitivamente tú. Los errores no fueron tratados como oportunidades de aprendizaje. Fueron tratados como un insulto personal al honor del amo. ¿Aplanaste un pan? Esta es una semana de azotes verbales. ¿Quemaste un lote? ¿Dormir en el macetero de flores? ¿Se olvidó de pulir la puerta del horno? ¿Estás tratando de arruinarme, muchacho? Y las condiciones de vida.
Muchos aprendices vivían en la panadería, generalmente en un pequeño desván encima de los hornos, junto a sacos de cebada y una rata anciana llamada Clarence. Siempre hacía calor, siempre había ruido y siempre olía a levadura, humo y calcetines viejos. La nutrición era irónica. Uno pensaría que alguien rodeado de pan estaría bien alimentado, pero los aprendices a menudo sobrevivían con cortezas y migajas. Los panes enteros eran para los clientes que pagaban. Un ex aprendiz escribió que su almuerzo era todo lo que las ratas aún no habían comido. Inspirador. El castigo físico no era común. Era de esperarse. Un puñetazo en la cabeza por aquí, una bota en el trasero por allá. Si el maestro panadero tuvo una mala mañana, tú te convertiste en el pan. Nadie intervino. Ni tus padres, ni la ley, y ciertamente no los gremios, que en su mayoría existieron para proteger el derecho del panadero a pagarte menos de lo que deberías. Y aún así, muchos aprendices persistieron porque ¿qué más había? Minas de carbón, limpieza de chimeneas, muerte en la calle. En ese contexto, que un hombre con un abrigo cubierto de flores me gritara mientras amasaba pan a las 4 de la mañana no parecía tan malo. Simplemente no pregunte sobre su desarrollo emocional. Entré en una panadería victoriana e inhalé profundamente. Ah, sí. Polvo de flores, humo de carbón y el sutil aroma del daño pulmonar permanente. En el siglo XIX, el simple acto de respirar mientras se horneaba pan era una apuesta, un juego de ruleta respiratoria jadeante y esponjoso. Nunca se sabe exactamente qué obtendrás. Bronquitis crónica, neumonía por tos o simplemente la deliciosa sensación de toser lo que parecía una baguette entera. En el centro del problema estaba la harina. No se trata de la pintoresca variedad orgánica artesanal con una bonita marca, sino de un caos industrial crudo y polvoriento. La mezcla de harina no se hacía en máquinas perfectamente selladas. No, se hacía a mano en cubas abiertas, en habitaciones donde el aire estaba literalmente opaco por el polvo. Cada movimiento, agitación, tamizado, estornudo, enviaba nubes de partículas finas que se instalaban en los pulmones como inquilinos no deseados. Algunos panaderos desarrollaron lo que se conoce como pulmón del panadero o, más poéticamente, asma del panadero, una reacción inflamatoria a la exposición constante a las flores. Los síntomas incluían sibilancias, dificultad para respirar y, en casos más dramáticos, el sonido de los pulmones como un acordeón mal afinado. Era tan común que algunos gremios de panaderos consideraban que toser era parte del uniforme. ¿Pero por qué detenerse en la harina? Los panaderos victorianos también tenían que lidiar con el humo de hornos encendidos constantemente, generalmente de carbón, que bombeaban humos negros y espesos como una chimenea steampunk en un mal día. La ventilación se consideraba opcional y, si abrías una ventana, probablemente estaba pintada y cerrada o protegida por una unión antiratas. Y no te olvides del molde. El pan duro y los sacos de flores húmedos crearon una utopía fúngica. La inhalación de esporas era simplemente otro riesgo laboral, como las cejas quemadas o las alucinaciones leves por el consumo de alumbre. Por supuesto, nadie llevaba máscaras. Las máscaras eran para criminales o actores de teatro cuestionable. Protección, tal vez una bufanda si eras elegante, pero la mayoría del tiempo simplemente lo aceptabas literalmente y esperabas que tus pulmones evolucionaran en algo que te sirviera de techo. Y cuando un panadero finalmente caía desplomado por una insuficiencia respiratoria, el obituario solía leer algo encantador como, se lo llevaron demasiado pronto, se levantó cada día como sus panes hasta que dejó de hacerlo. Inhala, exhala. Intenta no derramar harina sobre los panecillos. En la Inglaterra victoriana, el pan no era solo un alimento. Tenía potencial balístico con un exterior crujiente. Cuando estaba fresco, era alimento. Cuando se volvió obsoleto, se convirtió en una especie de cruce entre un garrote y un sistema de seguridad doméstica. Empecemos con la textura. El pan promedio, especialmente el más barato, puede pasar de ser suave y esponjoso a un ladrillo con mango en menos de 48 horas. Los panaderos no eran conocidos por sus conservantes o su control de la humedad. Al tercer día, tu humilde panecillo podría astillarte un diente. Para el cuarto,
Podría romper una ventana. En el 5º año, se consideró legalmente un arma medieval en 3 condados. Esto condujo a una extraña realidad social. El pan era al mismo tiempo sustento y autodefensa. ¿Quieres disuadir a los ladrones? Muestra un pan viejo y débil en el escaparate. Su densidad agresiva envió un mensaje claro. ¿Necesitas ajustar cuentas con tu vecino? Una corteza colocada estratégicamente podría resolver el problema. Las discusiones en las cocinas de los barrios bajos a menudo terminaban en justas con pan duro. Era más barato que la terapia y solo un poco más doloroso. Los niños, por supuesto, hicieron de ello un juego. Los niños de la calle victoriana ya eran en parte salvajes. Entonces, cuando descubrieron que podían usar los roles del pasado, como tirar piedras, las cosas se pusieron teatrales. Las peleas en el mercado a menudo terminaban con alguien gritando, «¿Quién tiró el panecillo?», mientras se frotaban un bulto sospechoso en la frente. El ejército también tomó nota. Aunque nadie armó oficialmente a los soldados de la reina con baguetes, las raciones militares incluían artak, un tipo de pan tan seco y denso que también servía como estaca para tiendas de campaña. Los soldados lo tallaban en dados, lo afilaban para hacer herramientas improvisadas y, ocasionalmente, se lo arrojaban unos a otros por aburrimiento o frustración. Un oficial supuestamente rompió una ventana al intentar morder su galleta. La galleta triunfó y luego vinieron los disturbios del pan. Cuando los precios subían o el pan se escaseaba, las multitudes hambrientas no protestaban con carteles. A los panaderos les arrojaron el pan, a veces en llamas, a veces con clavos. No hay nada más evidente que decir que tus precios son escandalosos que te bombardeen con tu propio producto convertido en arma. Así que sí, en la época victoriana, el pan nutría el cuerpo, pero también lo lastimaba y, en caso de necesidad, defendía tu hogar mejor que un policía. La verdad es que nunca se pensó que los carbohidratos fueran tan conflictivos. Para el transeúnte victoriano promedio, el panadero local parecía inofensivo. Delantal espolvoreado con harina, mejillas sonrojadas por el horno, sonrisa tan cálida como un bollo recién horneado. Pero detrás de esa inocente corteza se escondía un secreto peligroso. Podría haber estado envenenando a todo el vecindario. No a propósito, por supuesto. Probablemente. Verá, el pan era un alimento básico diario en la Gran Bretaña victoriana y se consumía por toneladas. Era la columna vertebral de las comidas, el plato comestible, lo único con lo que las familias pobres podían contar para mantener el hambre a raya. Pero aquí está el truco. Casi nadie sabía lo que contenía, y menos aún la gente que lo comía. Y a veces los panaderos. Con poca regulación y cero transparencia en los ingredientes, la repostería en el siglo XIX a menudo parecía un experimento químico particularmente imprudente. ¿Necesitas que el pan parezca más blanco y más caro? Agregue un poco de alumbre y quizás un poco de tiza. ¿Quieres que permanezca húmedo por más tiempo? Pruebe con yeso de París. Necesitas estirar la harina, aumentarla con aserrín, puré de papas o cualquier cosa que tengas por ahí que parezca vagamente comestible. A veces arsénico por accidente, suponemos. Se podría decir que en muchas ciudades los clientes empezaron a sospechar que algo no andaba bien. Los niños desarrollaron calambres estomacales. Los ancianos se desplomaron en medio de una tostada. Los perros se negaban a comer las cortezas sobrantes, lo que en una sociedad en la que los perros mordisqueaban alegremente la boñiga era una señal de alerta. Los inspectores de salud, esos raros unicornios de la seguridad pública, finalmente tomaron muestras y descubrieron que sí, de hecho, el pan contenía metales venenosos, huesos molidos y suficiente alumbre para construir una pequeña cabaña. Se descubrió que un panadero londinense particularmente infame estaba rellenando su harina con arcilla de pipa. Otro había estado almacenando masa al lado de veneno para ratas porque le parecía conveniente. Los panaderos no estaban tratando de matar a nadie. La mayoría simplemente intentaba sobrevivir para mantener los precios bajos, los panés grandes y las ganancias decentes en una economía despiadada y cubierta de hollín. Fue un acto de desesperación y no de malicia. En general, si comiste pan victoriano y viviste para ver el siglo XX, felicitaciones.
Pasaste una carrera de obstáculos digestiva que Darwin habría aplaudido. Después de todo lo que hemos visto, el arsénico, el alumbre, las ratas en las vigas, no es sorprendente que hornear en la Inglaterra victoriana pudiera literalmente matarte. Lo que es más sorprendente es la cantidad de formas únicas e involuntariamente creativas en que la masa logró hacer el trabajo. Empecemos por lo obvio. El horno. Ese corazón acogedor de la panadería. Funcionaba con carbón, madera o, a veces, simplemente puro rencor, todo lo cual arrojaba humo negro y suficiente monóxido de carbono para adormecerte suavemente hasta una tumba temprana. Muchos panaderos murieron no en infiernos dramáticos, sino lenta y silenciosamente, asfixiados con el tiempo mientras cuidaban sus panés. Una muerte cálida, dijeron algunos, pero no ideal. Luego estaba la masa en sí. Enormes abrevaderos de masa fermentada que se expanden y burbujean como un monstruo de una novela gótica. Algunos panaderos, generalmente aprendices o cualquiera que tuviera la mala suerte de ser el nuevo, tenían la tarea de amasar cientos de libras de masa a mano. Imagínese estar metido a codazos en un tanque cálido y pegajoso, rodeado de moho, hollín industrial y el riesgo constante de colapso. Una pobre alma en Birmingham supuestamente se asfixió después de caer de cabeza sobre una masa que estaba subiendo. Sus compañeros de trabajo pensaron que estaba descansando. Él no lo era. También hubo accidentes con máquinas mezcladoras cuando existían lujos tan aterradores. La tecnología victoriana, como recordarás, no venía con interruptores de seguridad, ni etiquetas de advertencia, ni empatía. Entonces, cuando tu manga quedó atrapada en un gancho para masa, no presentaste una queja a recursos humanos. Esperabas que alguien notara tu ausencia antes de que tu brazo amasador se convirtiera en el brazo necesario. Y por supuesto, estaban los incendios. Los hornos explotaron. El polvo de flores se encendió. Panaderías enteras fueron incendiadas porque un tal Clark estornudó cerca de una lámpara de gas. Un notable incendio en Londres en 1861 comenzó, y no es broma, porque alguien dejó el pan demasiado tiempo. La lección: siempre hay que poner un cronómetro, preferiblemente uno que no dependa del reloj interno de un aprendiz traumatizado. Al final, los panaderos victorianos no solo hacían comida. Arriesgaron sus vidas para hacer que el veneno diario pareciera atractivo. Trabajaban 16 horas al día, inhalaban carbón, luchaban contra ratas, esquivaban explosiones y, aún así, les echaban la culpa cuando la corteza no estaba lo suficientemente dorada. Así que la próxima vez que comas una baguette en un café acogedor, levanta una migaja en honor a los héroes manchados de hollín del pasado. Murieron para que pudiéramos almorzar. Después de décadas de falsificación industrial de flores, adornos químicos y suficiente alumbre para momificar un caballo, el público británico estaba harto. Sí, incluso los victorianos, un pueblo conocido por disfrutar de las gachas insípidas y del trabajo infantil informal, finalmente pusieron fin al consumo de pan que brillaba a la luz de las velas y hacía gritar a los intestinos. Bienvenidos a la gran reforma del pan. A mediados del siglo IX, algunas almas valientes, en su mayoría médicos, panfletistas enojados y madres con niños pequeños sospechosamente enfermos, comenzaron a hacer preguntas incómodas como: ¿por qué este pan sabe a lápida? ¿Y, es la tiza un grupo alimenticio necesario? Se iniciaron campañas de salud pública y una serie de investigaciones científicas. De repente, la adulteración de alimentos se convirtió en un tema candente en el Parlamento. ¿Sabes que las cosas van mal cuando los políticos dejan de discutir sobre guerras extranjeras y empiezan a preocuparse por el desayuno? En 1860 se aprobó la Ley de Adulteración de Alimentos y Bebidas. Tenía todos los dientes de una galleta húmeda, pero era un comienzo. Luego vino la Ley de Venta de Alimentos y Medicamentos de 1875, que en realidad incluía sanciones ejecutables e inspectores con portapapeles. Los verdaderos que usaron uniforme y no aceptaron juro que es solo harina como excusa. Los panaderos ahora estaban sujetos a controles sorpresa. Pruebas de laboratorio y una responsabilidad horrorosa. A varios de ellos los llevaron a los tribunales y los obligaron a explicar por qué su pan podía pulir el pomo de una puerta. Los consumidores también se volvieron más inteligentes.
El auge de la alfabetización y la impresión masiva significó que los periódicos podían llenar titulares como el pan de la muerte y el pan de cada día puede ser una mentira. Una especie de clickbait anterior a Internet, pero con más fuentes. Por supuesto, no todos estaban entusiasmados. Algunos panaderos se quejaron de que la harina real era cara y que las regulaciones eran para gente que tenía algo que ocultar. Pero la opinión pública poco a poco se fue volviendo contra el pan blanco barato y en su lugar abrazó la verdad densa, ligeramente marrón y ligeramente comestible. A principios del siglo XX, las panaderías victorianas parecían menos laboratorios de armas químicas y más bien los respetables paraísos de carbohidratos que conocemos hoy. Menos ratas, menos muertes, todavía no hay guantes, pero bueno, progreso. Así que, si alguna vez has disfrutado de un sándwich sin toser polvo de tiza o has visto tu pan durar más de un día sin que se formaran colonias de moho sospechosas, debes un pequeño reconocimiento a aquellos valientes victorianos que se atrevieron a preguntar, ¿debería el pan matar a la gente? Al parecer la respuesta fue no. Entonces, ¿qué dejó atrás el panadero victoriano además de pulmones quemados, manos ampolladas y un miedo persistente a los sacos de flores? Bueno, bastante, en realidad. A pesar del flirteo diario con la muerte por masa y su capacidad casi legendaria de envenenar a una población sin siquiera intentarlo, los panaderos victorianos ayudaron a dar forma a los estándares modernos de seguridad alimentaria, a los movimientos por los derechos de los trabajadores y, curiosamente, a la confianza pública en el humilde pan. Eran los héroes anónimos de la corteza inferior. Sí, juego de palabras intencionado. No lo siento. Las panaderías evolucionaron desde agujeros infernales manchados de hollín a cálidos centros comunitarios. A principios del siglo XX, cualquiera podía entrar a una tienda, comprar un rollo y estar razonablemente seguro de que no contenía tiza, arsénico o polvo de momia. Sí, eso fue una cosa. Debemos ese cambio a años de sufrimiento, demandas judiciales y la comprensión colectiva de que tal vez el pan no debería brillar. También nos dejaron algo cultural, un vínculo psicológico profundo con la repostería. Hay una razón por la que el olor del pan fresco se considera el aroma más reconfortante de la tierra. No es solo nostalgia, es victoria. En lo profundo de nuestro ADN, un pequeño fantasma victoriano susurra, esto no huele a muerte. ¡Hurra! Y no olvidemos el lenguaje. Muchos de nuestros dichos, como es lo mejor desde el pan de molde, ganarse el pan con mantequilla, o una idea a medio hacer, deben su crujiente linaje a aquellos panaderos cubiertos de hollín que una vez arriesgaron sus vidas por el desayuno. Sí, la repostería moderna tiene sus problemas, el pánico al gluten, los cultos a la masa madre y los crímenes de guerra cometidos en nombre de la dieta baja en carbohidratos. Pero comparados con una época en la que la harina podía literalmente explotar, nos va bien. Así que la próxima vez que pases por una panadería o incluso abras una baguette del supermercado, tómate un momento. Imagina las manos ennegrecidas, la niebla química, la constante ansiedad de fondo de los incendios inesperados, y luego come tu croissant en paz. Porque gracias a los valientes tontos de la época victoriana, el pan ya no es un juego de ruleta rusa. Solo recuerda, caminaban para que pudieras tostarte. Julio César nació en el año 100 a.C. En una de las familias patricias más antiguas de Roma, los Giuli, que afirmaban descender de la mismísima Venus a través del héroe Anias. En teoría, ese linaje sonaba divino, casi intocable. Sin embargo, en realidad, los Giuli ya no eran una familia de gran poder ni riqueza. Roma, en aquel entonces, era una ciudad donde las alianzas, el dinero y la influencia militar determinaban la influencia, y los Giuli se habían quedado atrás. El joven César llegó a un mundo donde la república era inestable, la corrupción campaba a sus anchas y generales ambiciosos se abrían paso hacia la supremacía. Su infancia transcurrió en un contexto de violencia e incertidumbre. Su padre, Julio César el Viejo, ocupó modestos cargos políticos, pero falleció repentinamente cuando César tenía tan solo 16 años. Esto lo dejó bajo la fuerte influencia de su madre, Aurelia, ampliamente respetada por su inteligencia y estricta disciplina. La guía de Aurelia forjó a César en un hombre que valoraba tanto la astucia estratégica como la imagen pública.
Aprendió pronto que Roma recompensaba la ambición, pero castigaba el fracaso sin piedad. Roma misma se desgarraba durante su juventud. La amarga rivalidad entre Lucio Cornelio Sila, defensor de los optimates aristocráticos, y Mario, tío de César por el matrimonio, sumió a la República en una guerra civil. Los lazos familiares de César con Mari o lo convirtieron instantáneamente en un blanco político. Cuando Sila finalmente triunfó, le exigió el divorcio de su esposa Cornelia, hija de S.A., aliada de Mario. César se negó. Para un adolescente, desafiar al hombre más poderoso de Roma era prácticamente una sentencia de muerte. Sila lo despojó de su herencia, sus títulos e incluso lo marcó para la ejecución. César huyó de la ciudad, sobreviviendo solo mediante sobornos y escondiéndose. En un momento dado, se vio obligado a mudarse constantemente disfrazado, pasando de casa de refugio en casa de refugio, mientras los hombres de Sila lo perseguían. Finalmente, gracias a las súplicas de familiares influyentes, Sila le perdonó la vida, pero advirtió a quienes intervinieron: en este César, hay muchos Marios. Fue una profecía escalofriante. Incluso Sila, el despiadado dictador que había aplastado a sus enemigos sin dudarlo, presentía algo peligroso en este joven. Desde el principio, la vida de César estuvo marcada por el riesgo, el desafío y la supervivencia. Él había aprendido que Roma no era lugar para tímidos. Para vivir, tenía que ser audaz. Para prosperar, tenía que ser excepcional. Tras escapar por poco de la ira de Sula, el camino de César parecía incierto. Despojado de riqueza y posición, recurrió a la única carrera que aún podía elevar a un joven romano sin nada que perder: el ejército. Sin dinero, sin herencia y con pocos aliados en el Senado, ser soldado era su billete a la supervivencia y el reconocimiento. Se alistó y pronto demostró ser mucho más que un joven patricio privilegiado. Estacionado en Asia Menor y más tarde en Cilicia, César demostró una valentía audaz que llamó la atención de los comandantes. En un incidente legendario durante el asedio de Mitilene, demostró una valentía notable en batalla, ganándose la prestigiosa corona cívica, un honor militar otorgado por salvar las vidas de sus compañeros. Para un hombre despojado de casi todo, esta pequeña corona de hojas de roble era más que una medalla. Era la prueba de que la gloria se podía alcanzar en el campo de batalla, incluso cuando se negaba en política. Pero el exilio de César no se trataba solo de combatir. También se trataba de sobrevivir en un mundo que se burlaba de la debilidad. Su tiempo en el extranjero lo curtió, enseñándole el arte de imponer lealtad y proyectar confianza. Estudió retórica en las calles con el famoso maestro Apollonius Mullen, perfeccionando la oratoria persuasiva que más tarde cautivaría tanto al Senado como al pueblo de Roma. Su voz se convertiría en una de sus armas más letales, tan afilada como una espada. Entonces llegó un momento legendario, su secuestro por piratas alicios en el mar de allá. La mayoría de los hombres habrían implorado clemencia o rezado en silencio pidiendo un rescate. César, sin embargo, se rió de sus cautivos. Les dijo que exigían un rescate demasiado bajo para un hombre de su importancia e insistió en que subieran el precio. Durante su cautiverio, trató a los piratas no como amos, sino como subordinados, recitándoles poesía, ordenándoles que guardaran silencio cuando quería dormir y prometiéndoles que, una vez libre, volvería a crucificarlos. Pensaron que bromeaba. No era así. Después de su rescate, tras recibir su paga y asegurar su libertad, César reunió una pequeña flota, persiguió a los piratas y los capturó. Fiel a su palabra, los crucificó. Aunque exhibió esa peculiar mezcla de crueldad y misericordia que lo definiría, primero ordenó que los degollaran para evitarles un sufrimiento prolongado. Este episodio cristalizó el carácter de César, audaz, despiadado cuando se le enfadaba y completamente reacio a ser menospreciado. Ya no era solo un joven noble que huía de la venganza de Sila. Era un hombre que aprendía a doblegar el destino a su voluntad. Cuando César regresó a Roma a finales de la década de 177 a.C., la dictadura de Sila había terminado, pero la ciudad seguía dividida por facciones rivales.
Era el entorno perfecto para que un joven audaz con carisma, ambición y un don para la oratoria dejara su huella. César descubrió rápidamente que la política, como la guerra, era un campo de batalla. Solo que aquí las armas eran las alianzas, los discursos y los sobornos. Comenzó con modestos cargos en el Curs des Honorum, la secuencia tradicional de Roma de servicio público. Como tribuno militar y posteriormente explorador, se forjó una reputación de diligencia y encantó, ganándose la lealtad tanto de soldados como de ciudadanos comunes. A diferencia de muchos de sus pares aristocráticos, César cultivó una imagen de accesibilidad. Vestía con elegancia pero sin extravagancias, se dirigía a la gente común con respeto y dejaba claro que estaba de su lado contra las élites atrincheradas. Fue el primer atisbo de su genio populista, la capacidad de presentarse como el campeón de las masas olvidadas de Roma sin olvidar nunca su propia búsqueda de poder. Sin embargo, el dinero siempre fue un problema. Hacer campaña en Roma era ruinosamente caro. Y César gastó mucho más de lo que tenía. Pidió préstamos enormes de mecenas adinerados como Marco Lucinio Casio, el hombre más rico de Roma, que vio potencial en respaldar a un político ambicioso con la energía para desafiar a sus rivales. A cambio, César ofreció lealtad e influencia, aunque nunca se permitió convertirse en un mero cliente de nadie. Su carrera progresó rápidamente. Como adile, organizó extravagantes juegos y festivales públicos, llenando la ciudad de espectáculos que le granjearon una inmensa popularidad. Espectáculos de gladiadores, desfiles y fastuosos entretenimientos emocionaron a las multitudes, al mismo tiempo que lo hundían aún más en deudas. Pero para César, la deuda no era una carga. Era una inversión en poder. Sabía que el amor del pueblo valía más que el oro. Y una vez que tuviera autoridad real, los acreedores lo pensarían dos veces antes de exigir el pago. Sin embargo, César también demostró su astucia al alinearse con los símbolos de la Reforma. Honró la memoria de su tío Mario, declarado enemigo del Estado en el pasado, restaurando las estatuas que Sila había destruido. Este acto fue peligroso. Indignó a los senadores conservadores, pero electrizó al público y demostró que César no temía desafiar a la vieja guardia. A los 30 años, César ya no era un hombre que luchaba por sobrevivir. Se había forjado un nicho como la estrella emergente de Roma. Encantador, audaz, adorado por el pueblo y cada vez más temido por el Senado. El escenario estaba listo para que saltara de la política local al escenario global del imperio. Para la década de 1950. En el año 59 a.C., César se había posicionado como uno de los más poderosos de Roma. Mediante una alianza política con Casio, el prestamista, y Pompeyo, el célebre general, formó lo que historiadores posteriores denominaron el primer triunvirato. No era un cargo oficial, pero fue un pacto que le dio a César el respaldo necesario para asegurar el cónsul en el año 59 a.C. Su mandato como consulado estuvo marcado por la controversia, pero logró su propósito. Obtuvo el mando de varias legiones y la gobernación de la Galia. Este se convertiría en el crisol donde César se transformó de un político ambicioso en una leyenda viviente. En aquel entonces, la Galia no era la pacífica Francia de hoy, sino una vasta y fragmentada tierra de confederaciones tribales, guerreros incansables e infinitas oportunidades de gloria. Durante casi una década, César libró campañas por toda la región, escribiendo despachos que lo presentaban como el protector de Roma y el genio de la estrategia. Sus comentarios sobre la guerra de la Galia griega no eran simples informes militares. Eran propaganda, cuidadosamente elaborada para convertirlo en el héroe de cada historia. Sometió a tribus tras tribus, derrotando a poderosos líderes como Ario Visto de los germanos y, posteriormente, a la resistencia de la Geice unida bajo el mando de Vercingetorix. El asedio de Ayasia en el 52 a.C. sigue siendo una de las proezas de ingeniería militar más asombrosas de la historia. El ejército de César construyó dos líneas de fortificaciones, una orientada hacia el interior para atrapar a los galos y otra hacia el exterior para defenderse de los refuerzos. Rodeado y hambriento, Vercingetorix se rindió, consolidando la reputación de César como conquistador. Pero estas victorias no se limitaron a la gloria militar.
Le aportaron a César una inmensa riqueza procedente del botín, los esclavos y los tributos. También le dieron algo aún más valioso, un ejército ferozmente leal a él personalmente, no al Estado romano. Sus soldados lo adoraban por su generosidad, su disposición a compartir sus dificultades y su habilidad para convertir las batallas en inolvidables historias de valor. Sin embargo, de vuelta en Roma, el creciente poder de César alarmó al Senado. Los optimates murmuraban que se estaba volviendo demasiado peligroso, demasiado popular, demasiado rico. Incluso Pompeyo, antaño su aliado, comenzó a verlo con recelo. Sin embargo, César perseveró, consciente de que la república estaba cambiando y de que su destino no se limitaría a las provincias. Al final de las guerras de la Galia griega, César se alzaba como el general más célebre de Roma, aclamado como un salvador por sus tropas y como una amenaza por sus enemigos. La conquista de la Galia no solo lo había hecho poderoso, sino también inevitable. Para el año 50 a.C., Julio César se encontraba en una encrucijada. Sus conquistas en la Galia lo habían enriquecido enormemente y lo habían adorado sus legiones. Pero en Roma, sus enemigos afilaban sus cuchillos. El Senado, cada vez más influenciado por Pompeyo, ahora rival de César, exigió que disolviera su ejército y regresara como ciudadano particular. Obedecer significaba humillación y procesamiento por corrupción y abusos de poder durante su concilio. Resistir significaba guerra civil. Durante meses, César dudó, sopesando los peligros. Sabía lo que le esperaba si regresaba sin sus legiones. Exilio en el mejor de los casos, ejecución en lo peor. Sus enemigos no solo querían acabar con su carrera, sino destruirlo por completo. Rendirse borraría todo lo que había construido. Su orgullo y su supervivencia no se lo permitían. En enero del 1949 a.C., el Senado emitió un ultimátum. César tenía una opción, obedecer o ser declarado enemigo de la República. Estaba destinado en Ravenna con solo una legión cerca. Cuando tomó su decisión, en una noche fría, César condujo a sus hombres al sur, hacia el pequeño río que marcaba el límite de su provincia, el Rubicón. Según la leyenda, al llegar a la orilla del río, se detuvo. Cruzar con sus tropas era un acto directo de traición, un punto de no retorno. Entonces, pronunciando las palabras inmortales, area jaca est, la suerte está echada, cruzó con su ejército. En ese momento, César incendió Roma con la guerra civil. La reacción fue inmediata. El pánico se apoderó de la capital. Los senadores huyeron. Pompio se retiró al este y César marchó triunfalmente hacia Italia casi sin oposición. Su velocidad y decisión sorprendieron a sus enemigos. Mientras Pompio reunía con las fuerzas en Grecia, César aseguró Roma, el tesoro y la lealtad del pueblo. No se presentó como un tirano, sino como un salvador empujado a la acción por la traición de su enemigo. Sin embargo, no se equivoquen, César lo había arriesgado todo. Una sola derrota podría despojarlo del poder y de la vida por igual. Pero su genio no residía solo en la estrategia, sino también en la narrativa. Para sus hombres, no era solo un comandante. Luchaban por él, no por el Senado. Para las masas, era un protector contra las élites corruptas. El Rubicón era más que un río. Era la línea divisoria entre la antigua república y el auge del gobierno personal. Al cruzarlo, César aseguró que Roma nunca volvería a ser la misma. Con el Rubicón cruzado, César sumió a Roma en una guerra civil. Pompio, antaño su aliado, ahora comandaba las fuerzas del Senado, respaldado por aristócratas aterrorizados por la ambición de César. Durante años, los dos titanes se enfrentaron en una lucha que decidiría el destino de la República. El genio de César residía en la velocidad. Se movió con asombrosa eficiencia, tomando Italia, luego España, y luego navegando hacia el este para enfrentarse a Pompeyo en la decisiva batalla de Farcelo en el 48 a.C. Contra un ejército mayor, los disciplinados veteranos de César aplastaron al ejército de Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto en busca de refugio, pero tuvo un final trágico, fue asesinado por orden del faraón Tomás III. Cuando César llegó, lloró al ver la cabeza decapitada de su rival.
no solo de luto por un antiguo aliado, sino también reconociendo la deshonra de semejante muerte. Egipto, sin embargo, le ofreció más que dolor. César se enredó con Cleopatra VII, la brillante y ambiciosa reina. Su alianza política y romántica aseguró su trono y le dio a César prestigio y escándalo en Roma. Permaneció en Alejandría, donde tuvo un hijo, Cesariano, con Cleopatra, antes de volver a la conquista. Del 46 al 45 a.C., César realizó campañas por África e Hispania, derrotando a los últimos partidarios de Pompeyo. Con sus enemigos vencidos, regresó a Roma en triunfo. Aclamado como el amo de la República, organizó fastuosas celebraciones, colmó de recompensas a los veteranos y reestructuró el Senado, engrosando sus filas con leales. En el 44 a.C., César adoptó el título de dictador perpetuo, dictador vitalicio. Para muchos romanos, este fue el último clavo en el ataúd de la República. Su poder era absoluto. Controlaba el tesoro, los ejércitos y el Senado. Sin embargo, no se conformó con la mera supervivencia. Buscó reformar la propia Roma. Introdujo calendarios, el calendario juliano que aún hoy recordamos, impulsó obras públicas, ofreció alivio de la deuda y extendió la ciudadanía. Su visión se extendió más allá de Roma hacia el imperio. Pero a pesar de toda su brillantez, César no pudo acallar los rumores. Para los tradicionalistas, no era un reformador. Era un rey en todo menos en el nombre, un papel que los romanos habían despreciado desde que expulsaron a sus monarcas siglos antes. Sus honores, su silla dorada en el Senado, sus estatuas entre los dioses, todo ello alimentó la sospecha de que César pretendía autocoronarse. La República no había muerto en silencio. Era sofocante bajo el abrazo de César. Su poder inigualable traía estabilidad, pero también miedo. Y el miedo en Roma era la chispa de las dagas. Para el 44 a.C., César se encontraba en la cima de su poder. Había transformado Roma, aplastado a sus rivales y era aclamado como una leyenda viviente. Sin embargo, la magnitud misma de su éxito generaba inquietud. Los senadores romanos murmuraban que había ido demasiado lejos. Su dictadura perpetua, sus honores divinos, incluso su coqueteo con la monarquía a través de Cleopatra. Todo esto irritaba a los defensores de la República. La chispa final llegó durante el Festival de Lupacalia. Ante la multitud que lo vitoreaba, César se sentó en una silla dorada, vestido de triunfo. Su aliado Marco Antonio se acercó y le ofreció una diadema, símbolo de la realeza. César se negó 2 veces. Cada negativa fue recibida con un aplauso atronador. Sin embargo, el espectáculo de todo aquello convenció a muchos de que deseaba la corona, pero que el pueblo la exigiera. El Senado, guardianes de las tradiciones de la República, vieron confirmados sus peores temores. Una conspiración comenzó a gestarse. Sus líderes eran hombres de alto rango. Gas Casio Longo, un senador perspicaz, amargado por el dominio de César. Decimus Brutus, antaño un fiel izquierdista, y Marco Junio Brutus, cuyo nombre evocaba al héroe fundador de Roma que expulsó al último rey. César había indultado a Brutus tras las guerras civiles y lo había tratado casi como a un hijo, lo que convirtió su traición en la más impactante de todas. Los conspiradores envolvieron su complot en un lenguaje noble. No eran asesinos, se decían a sí mismos, sino liberadores, que luchaban para salvar a la República de la tiranía. Sin embargo, sus motivos no eran todos puros. Algunos temían perder influencia. Otros codiciaban el poder. El Senado llevaba mucho tiempo debilitado por las reformas de César. Y la vieja aristocracia vio su última oportunidad de recuperar la autoridad. Eligieron el 15 de marzo del 44 a.C. como el día en que Roma recuperaría su libertad o hundirse en el caos. Incluso mientras corrían los rumores, César ignoró las advertencias. Los adivinos le advirtieron que se cuidara de los ellides. Sus amigos le enviaron cartas instándolo a quedarse en casa y extraños presagios llenaron las calles. Pero César, confiado en su popularidad y desdeñoso del peligro, los ignoró. Había sobrevivido a piratas, a Sila, a Pompeyo. ¿Por qué temer a senadores celosos?
En realidad, la mayor fortaleza de César se había convertido en su mayor vulnerabilidad, su negativa a creer que alguien se atrevería a atacarlo. Los conspiradores afilaron sus dagas, disfrazados de patriotas, listos para convertir el Senado en un matadero. En la mañana del 15 de marzo del 1944 a.C., Julio César se preparó para asistir a una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. El día estaba cargado de presagios. Un adivino le había advertido que se cuidara de los Sellides de marzo. Su esposa, Calpernia, había soñado con su estatua sangrando mientras los romanos se lavaban las manos en ella. Los sirvientes informaron de extraños disturbios en el cielo nocturno. Por un momento, César dudó, inclinado a quedarse en casa. Pero Decimus Brutus, uno de los conspiradores, disfrazado de amigo leal, lo persuadió de lo contrario. Los senadores esperaban, insistió, y Roma no podía ver a su dictador atemorizado. De mala gana, César fue. El teatro no era una sala de reuniones común. Sus suelos de mármol y su cámara cerrada proporcionaron a los conspiradores la trampa perfecta. Al entrar César, los senadores se levantaron para saludarlo, sus togas ocultaban dagas. Lo rodearon con peticiones, apretujándolo deliberadamente. Entonces, a la señal, la primera espada golpeó. Publio Civilio Casca arremetió torpemente, hiriendo a César solo levemente. César gritó conmocionado, agarrando el brazo de Casar y exclamando, «Villano, ¿qué haces?». Pero en un instante, el resto de los conspiradores descendieron. El acero centelleó al apuñalar por todos lados. El dictador forcejeó, intentando defenderse, pero lo superaban en número. Según la tradición, fue cuando él al ver a Bruto entre ellos, César dejó de resistirse. Ver al hombre en quien más confiaba, quizás incluso amaba como a un hijo, fue la traición definitiva. Los escritores antiguos registran sus palabras de forma diferente. Eferentemente. Algunos dicen que no dijo nada. Otros afirman que le susurró a un Bruto demasiado bruto. Tú también, Bruto. Sea real o leyenda, el momento se volvió inmortal. El hombre más poderoso de Roma. Desechó no por enemigos sino por amigos. César se desplomó bajo la estatua de Pompeyo, empapado en sangre y atravesado por 23 heridas. El simbolismo era evidente. Pompio, una vez derrotado por César, ahora estaba sobre él en la muerte. Los conspiradores, cumplida su ardua tarea, levantaron sus dagas en alto, proclamándose liberadores de la República. Pero fuera del Senado, la reacción estuvo lejos de ser jubilosa. El pueblo romano que había adorado a César por sus reformas, su generosidad y sus triunfos militares no celebró. En cambio, la conmoción, el miedo y la rabia llenaron las calles. La República se había salvado, o eso creían los conspiradores. Pero en verdad, los cuchillos de marzo habían cortado Roma, y lo que surgió de allí no fue libertad, sino caos. El asesinato de Julio César tenía como objetivo restaurar la República. En lugar de eso, lo destrozó sin posibilidad de reparación. Los conspiradores, creyendo que serían aclamados como salvadores, descubrieron rápidamente que habían leído mal el corazón de Roma. El pueblo lloró, no celebró. Para ellos, César había sido un benefactor. Había cancelado deudas, ampliado la ciudadanía y llenado la ciudad de juegos y espectáculos. Los senadores que lo derrocaron parecían menos libertadores y más aristócratas celosos, desesperados por proteger sus propios privilegios. El funeral de César selló su destino. Mark Antony, su leal lugarteniente, pronunció un discurso que convirtió el dolor en furia. De pie ante la multitud, levantó la toga manchada de sangre de César, atravesada por dagas, y señaló cada herida como si el propio dictador gritara desde la tumba. Antonio leyó el testamento de César, revelando que había dejado generosos regalos de dinero a todos los ciudadanos romanos y parques para uso público. La gente estalló. El dolor se convirtió en rabia y estallaron disturbios. El cuerpo de César fue quemado en el foro en un lugar improvisado. Las llamas consumieron no solo sus restos sino la última ilusión de paz. En el caos que siguió, el nombre de César se volvió más poderoso que su vida. Su heredero, Octavio,
más tarde Augusto, usaría ese nombre para reivindicar su legitimidad. Antonio reunió a los soldados en honor a César y junto con Lépedo, los tres formaron el segundo triunvirato. Su primer acto fue la venganza, perseguir a los asesinos de César. Desde Cases y Brutus hasta las espadas menores, terminando sus vidas en batallas libradas a lo largo de la República en colapso. Pero el verdadero legado de César no fue solo la venganza, sino la transformación. Había demostrado que un solo hombre podía comandar ejércitos, reescribir leyes y doblegar al Senado a su voluntad. La República se había basado en controles y equilibrios, pero César los había superado con encanto, brillantez y crueldad. Su muerte dejó un vacío que ningún Senado pudo llenar. De ese vacío surgió el imperio. Con el tiempo, Octavian se autodenominaría Augusto, el primer emperador de Roma, afirmando haber cumplido la visión de César. Las estatuas de César se erguían como las de un dios. Su nombre fue llevado como un estandarte por generaciones de gobernantes. Incluso siglos después, César se convirtió en un título para emperadores y reyes. El alquitrán del Kaiser resuena a través de la historia. El hombre que una vez cruzó el Rubicón había pasado a la leyenda. Su vida fue la ambición desatada, su muerte la traición encarnada y su legado el nacimiento de un imperio que dominaría el mundo durante siglos. La historia de los Juegos Olímpicos no comienza con multitudes ni estadios, sino con un santuario. Ubicado en el exuberante valle de Olimpia, en el Pelpón, este sitio sagrado era más que un lugar para practicar deporte. Era el corazón palpitante de la religión y la identidad griegas. El año 776 a.C. Se cita a menudo como la primera Olimpiada oficial, aunque para entonces la tradición ya era antigua, arraigada en mitos y rituales. Para los griegos, estos concursos no fueron inventados por los hombres, sino otorgados por los propios dioses. Competir en Olimpia significaba pisar tierra santa, donde cada paso, cada lanzamiento y cada victoria eran una ofrenda a Zeus. Los juegos eran parte de un festival más grande que duraba varios días y estaba centrado en el sacrificio y el culto. Antes de que comenzara cualquier competición, atletas, funcionarios y espectadores se reunían en el gran altar de Zeus. Allí, entre el olor a bueyes quemados y la presencia de sacerdotes, juraron juramentos sagrados de honrar las reglas de la competición. Este acto los vinculaba no solo con la justicia, sino también con los propios dioses. Hacer trampa no solo era deshonroso, sino también impío. Romper el juramento implicaba el riesgo de enfadar a Zeus, y los griegos temían el castigo divino más que la sanción de cualquier árbitro. Olimpia en sí era impresionante. Elevándose por encima del santuario se alzaba el templo de Zeus, que más tarde albergó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua colosal del dios sentado en majestad. Cerca de allí, los olivares brillaban bajo el sol, sus ramas esperando coronar a los vencedores. Todo el ambiente era de reverencia. Los atletas se desnudaron no por vanidad sino para honrar la pureza del cuerpo como una creación divina. Actuar desnudo era demostrar que no había nada oculto, que solo la habilidad determinaba la grandeza. Los juegos también tenían peso político. Las ciudades-estado atrapadas en constantes rivalidades acordaron una tregua sagrada, la hechicuria. Suspender las guerras para que los atletas pudieran viajar seguros a Olimpia. Por un breve momento, los enemigos depusieron sus armas, unidos en la devoción a Zeus. En un mundo fracturado por el conflicto, los juegos simbolizaban un ideal, que la identidad griega trascendía fronteras y que el honor ganado en Olimpia era un honor para todo Elis. Así pues, los primeros Juegos Olímpicos no consistían simplemente en correr más rápido o luchar con más fuerza. Eran una fusión de fe, política y comunidad. Una celebración donde los hombres se convirtieron en vasos de gloria divina. Ganar en Olimpia era alcanzar la inmortalidad, no solo en los anales del deporte, sino a los ojos de los propios dioses. Mucho antes de la línea de salida, los Juegos Olímpicos comenzaron con un viaje. Tanto atletas como espectadores acudieron a Olimpia desde todos los rincones del mundo griego. Esparta, Atenas, Corinto e incluso colonias lejanas a lo largo del Mediterráneo. La tregua sagrada, la hechicaria, garantizaba un paso seguro. Durante unas preciosas semanas,
los caminos que normalmente resonaban con el ruido de las botas de los soldados ahora llevaban procesiones de peregrinos, atletas y comerciantes. La caminata fue ardua. Los competidores caminaron o montaron durante días bajo el abrasador sol de verano, entrenando en el camino y comiendo comidas sencillas de queso, higos y pan de cebada para mantener sus cuerpos delgados y fuertes. A medida que se acercaban a Olimpia, las carreteras se iban llenando cada vez más de gente y bullían de anticipación. Los comerciantes vendían mercancías. Los narradores recitaban poesía épica. Y los agricultores trajeron carros cargados de vino, aceitunas y carnes asadas para alimentar a las multitudes crecientes. El momento de llegada no se parecía a ningún otro en el mundo griego. Olimpia no era una ciudad bulliciosa, sino un santuario sagrado escondido entre arboledas y colinas. Cuando los atletas ingresaron al Alis, el recinto sagrado, quedaron impresionados por la majestuosidad del lugar. Templos dedicados a Zeus y Hera se alzaban sobre el terreno, y las estatuas de vencedores pasados se erguían orgullosas, cada una de ellas un recordatorio de que la gloria aquí era eterna. Cada competidor que participó sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Antes de poder competir, los atletas debían demostrar su valía. Se reunieron frente a la estatua de Zeus Jabios, el guardián de los juramentos, y juraron solemnemente seguir las reglas de los juegos. Este ritual no era simbólico. Fue vinculante. Las falsas afirmaciones de elegibilidad, la cobardía en la competencia o los intentos de soborno podrían conducir a la desgracia, a fuertes multas y a una vergüenza eterna inscrita en tablas de piedra. Para los griegos, esto era más que un deporte. Era un honor ante los dioses. Los atletas se alojaron en alojamientos sencillos y entrenaron y se prepararon en los días previos a los eventos. Practicaban en la palestra y el gimnasio, afilando sus cuerpos para convertirlos en armas de velocidad, fuerza y resistencia. Las rivalidades se desarrollaban silenciosamente mientras los hombres evaluaban a sus oponentes. Todo atleta sabía que la victoria en Olimpia traería no solo fama para ellos mismos, sino gloria para su ciudad-estado. La llegada a Olimpia fue, pues, al mismo tiempo una peregrinación y una prueba. Los juegos exigían más que destreza física. Exigían devoción, disciplina y el coraje de enfrentarse no solo a los competidores, sino a la mirada del propio Zeus. Una de las primeras sorpresas que podía experimentar un visitante de Olimpia era ver a atletas compitiendo completamente desnudos. Modernizarlo podría parecer escandaloso, pero en la antigua Grecia la desnudez en el deporte no era indecente. Era sagrado. El cuerpo masculino desnudo representaba la belleza, la fuerza y la armonía divina. Para los griegos, la forma humana en su apogeo era un reflejo de los propios dioses. Los orígenes de esta tradición están envueltos en leyenda. Algunos afirmaron que comenzó cuando un corredor que intentaba ganar se quitó el taparrabos y encontró libertad de movimiento. Otros contaron historias de atletas cuyas prendas se resbalaron a mitad de la carrera, lo que llevó a los funcionarios a prohibir la ropa por completo. Independientemente de cómo empezó, en el momento de los primeros Juegos Olímpicos registrados, la desnudez ya era la norma, una práctica adoptada con orgullo. Competir sin ropa fue una declaración. Nada ocultó la debilidad, nada escudó la deshonra. Cada músculo, cada cicatriz, cada gramo de disciplina estaba en exhibición para sus compatriotas griegos y, más importante aún, para Zeus. Los vencedores eran esculpidos en estatuas, celebrados no solo por su triunfo, sino por la perfección de su forma. Tanto los artistas como los poetas trataron el cuerpo del atleta como un lienzo de proporciones divinas, algo para ser inmortalizado en mármol y canciones. También había un elemento democrático en esta práctica. Despojados de túnicas y armaduras, los atletas eran iguales ante los dioses. Tanto los reyes como los plebeyos competían de la misma manera, juzgados únicamente por su capacidad física y dedicación. La riqueza podía permitir comprar mejor formación o tutores, pero en el estadio, desnudo bajo el sol, cada hombre estaba expuesto. La desnudez, sin embargo, no estaba exenta de rituales. Los atletas untaban sus cuerpos con aceite de oliva, no solo para mejorar su apariencia, sino también para proteger la piel del duro sol griego.
Antes de los eventos, se espolvoreaban con arena fina para absorber el sudor y tener mejor agarre durante los combates de lucha. Esta preparación era una ceremonia en sí misma, transformando el cuerpo en una ofrenda viva para los dioses y un espectáculo para la multitud. Lo que para nosotros puede parecer extraño o tabú, para los griegos era la máxima expresión de honestidad y pureza en la competición. Para ellos, la victoria no consistía solo en cruzar la línea de meta o lanzar lo más lejos posible. Se trataba de encarnar un ideal. Desnudos, relucientes de aceite y aclamados por sus policías, los atletas de Olimpia competían no solo por la gloria, sino para mostrar a los dioses lo que la excelencia humana podía lograr. Antes del sonido de las sandalias golpeando la pista o del choque de los luchadores en la arena, los Juegos Olímpicos comenzaban con un ritual. En el corazón de Olimpia se encontraba el gran altar de Zeus, donde los sacerdotes realizaban ceremonias para santificar las competiciones. Los juegos eran ante todo un acto de devoción, y ninguna competición podía celebrarse sin honrar a los dioses que la presidían. El fuego era un elemento central de estos derechos. Las llamas encendidas desde el hogar de Hestia, diosa del hogar, ardían continuamente en Olimpia, simbolizando la presencia eterna de lo divino. Durante los juegos se hacían sacrificios en esta llama sagrada, el más famoso de los cuales era el Hecatún. 100 bueyes ofrecidos en honor a Zeus. El olor de carne asada flotaba por todo el santuario, mezclándose con el incienso y los cánticos, recordando a los atletas y espectadores por igual que eran invitados en el dominio del dios. Todos los atletas participaron en estos rituales. Antes de competir, marchaban en solemne procesión hasta el altar, acompañados por jueces y sacerdotes. Allí, con las manos en alto, juraron juramentos sagrados de cumplir las reglas, entrenar fielmente durante 10 meses y competir con honor. Esta no fue una promesa vacía. Romper el juramento significaba no solo la descalificación, sino un sacrilegio. Las multas eran elevadas y los nombres de los tramposos eran grabados en pilares de piedra, recordatorios eternos de la desgracia. Los rituales se extendieron también a la victoria. Cuando un atleta triunfaba, su corona de hojas de olivo no era entregada a la ligera. Fue cortado con una hoz de oro del bosque sagrado de Zeus, que se cree fue plantado por el propio Hércules. El vencedor entonces dedicaba ofrendas en el templo, dejando atrás trípodes de bronce, escudos o estatuas en agradecimiento. Cada objeto contaba una historia, un recordatorio físico de que la victoria no pertenecía solo al atleta, sino al dios que lo bendijo. Incluso la programación de los Juegos giraba en torno a un tiempo sagrado. Los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años, marcaban un ciclo sagrado que unía a generaciones de griegos en un ritmo compartido de devoción y competición. Fiestas, sacrificios y oraciones enmarcaban cada evento, asegurando que el deporte nunca estuviera separado de la piedad. La llama sagrada, los juramentos y las ofrendas transformaron a Olimpia de un mero festival atlético en una experiencia religiosa. Los vencedores no solo eran campeones de sus ciudades. Fueron elegidos por Zeus, santificados por el fuego y la sangre, elevados por encima de lo ordinario. Ganar Olimpia era demostrar no solo la grandeza humana, sino también el favor divino. Una vez completados los rituales sagrados, comenzaba el corazón de los Juegos Olímpicos, las competiciones propiamente dichas. A diferencia de los Juegos modernos, que se extienden a lo largo de semanas e innumerables eventos, los Juegos Olímpicos antiguos eran más compactos, pero no menos brutales. Estos no eran pasatiempos. Eran pruebas de fuerza, velocidad y resistencia diseñadas para revelar quién estaba más cerca del ideal divino de excelencia o areta. La carrera por el estadio fue la pieza central de los primeros Juegos. Se trataba de un sprint de unos 200 metros y fue el primer evento olímpico registrado en el año 76 a.C. Los atletas se agacharon en la línea de salida, tallada en piedra, con los pies firmes y el cuerpo tenso. A la señal, se lanzaron hacia adelante, con las piernas golpeando la tierra, los pulmones ardiendo y el rugido de la multitud resonando en todo el estadio. Ganar el estadio era lograr la inmortalidad instantánea. El nombre del vencedor se convirtió en el marcador oficial de esa Olimpiada, registrado para que toda Grecia lo recordara. A medida que los Juegos se expandieron, se agregaron nuevos eventos.
El dialos era una carrera de velocidad en dos estadios que exigían no solo velocidad, sino también resistencia. Los doichos, una carrera de larga distancia de casi 3 millas, puso a prueba la paciencia y la fuerza de voluntad de los atletas bajo el sofocante sol del verano. Correr era la competición más pura, una carrera contra el tiempo, el cuerpo y los dioses. Pero los griegos no se contentaban solo con los sprints. Les encantaba el combate. La lucha libre era una de las favoritas, una competición en la que no se utilizaban armas, sino fuerza, equilibrio y astutas técnicas. Los combates se llevaron a cabo en la arena, con los cuerpos cubiertos de aceite y polvo, mientras los hombres luchaban hasta que uno fue arrojado 3 veces. El boxeo, por el contrario, era mucho más salvaje. Los luchadores ataron sus puños con correas de cuero, convirtiendo sus manos en armas contundentes. No había categorías de peso, ni límites de tiempo, ni piedad. Los partidos a menudo terminaban en sangre, moretones o algo peor. Luego vino el pancreón, la prueba definitiva. Una mezcla de lucha libre y boxeo. Permitió casi cualquier cosa. Se prohibían estrangulamientos, patadas, llaves de articulaciones, lanzamientos, solo mordiscos y sacar ojos. El pancracio no era un deporte para los débiles. Fue una guerra despojada de espadas y escudos donde la habilidad y la ferocidad decidieron la supervivencia. Los vencedores del pancracio fueron aclamados como hombres casi sobrehumanos que habían demostrado ser indomables. Para aquellos que buscaban el equilibrio, estaba el pentatlón. 5 eventos: carrera, lanzamiento de disco, jabalina, salto de longitud y lucha libre. Para triunfar aquí se requiere versatilidad, la capacidad de dominar no una habilidad, sino todas. Los pentatletas eran celebrados como la verdadera encarnación de la excelencia griega, guerreros en cuerpo y alma. En Olimpia, cada competición era más que una simple competición. Era un combate ritualizado, una manera de despojar a los hombres de su esencia. Ganar era gloria, perder era vergüenza. Y cada carrera, cada golpe, cada lanzamiento se realizaba bajo la mirada de Zeus. Para los atletas de la antigua Grecia, la victoria en Olimpia era el pináculo del logro humano. No hubo segundo lugar, ni plata ni bronce. Solo un hombre en cada evento podía reclamar la corona de olivo, y ese único triunfo tenía más peso que toda una vida de honores menores. Ganar significaba la inmortalidad, no solo para el atleta, sino para toda su fuerza. El premio en sí parecía modesto, una corona de hojas de olivo silvestre cortadas con una hoz de oro del bosque sagrado de Zeus. Pero esta sencilla corona valía más que el oro. Hasta donde debía ser reconocido como elegido por los dioses. Un hombre cuya excelencia trascendió a los simples mortales. Los vencedores desfilaron por Olimpia, fueron aclamados por la multitud y sus nombres quedaron grabados en el registro de las Olimpiadas. Desde ese momento, la historia les perteneció. El regreso a casa fue igualmente espectacular. Las ciudades celebraban a sus campeones con fastuosos banquetes, procesiones públicas y monumentos. Algunos vencedores atravesaron en carros las puertas de la ciudad derribadas en su honor, simbolizando que tanta gloria no necesitaba defensa. Los escultores tallaron su imagen en bronce o mármol. Los poetas compusieron alabanzas a sus victorias y los bardos cantaron sus nombres durante generaciones. Un campeón olímpico no solo era admirado. Fue inmortalizado, pero las recompensas se extendieron más allá de la fama. Los vencedores recibían privilegios de por vida, comidas gratuitas a expensas del público, asientos en primera fila en los festivales y exención de impuestos o deberes cívicos. Las familias se regodeaban en el honor reflejado, mientras que la ciudad-estado de los atletas se jactaba de su superioridad a través de su fuerza. En un mundo de policías rivales, una sola corona olímpica podría elevar el prestigio de una ciudad por encima de sus enemigos. Pero la gloria también conlleva responsabilidad. Los campeones se convirtieron en símbolos de su comunidad. Se esperaba que vivieran como modelos de disciplina y virtud. Los escándalos o fracasos podrían empañar no solo su legado sino la reputación de su ciudad. La corona de hojas de olivo era frágil, pero el peso de la expectativa era inmenso. Y luego estaba el atractivo de la verdadera inmortalidad.
Los vencedores creían que sus nombres resonarían para siempre, plasmados en inscripciones en piedra y en poesía épica. De hecho, muchos han sobrevivido milenios. Desde Crobos de Elide, el primer ganador registrado en un estadio, hasta Milón de Crotona, el legendario luchador cuya fuerza se convirtió en mito. Ganar en Olimpia era cruzar la frontera entre lo mortal y lo divino, estar entre los héroes. Al final, los juegos no tenían que ver con el premio en sí, sino con la transformación que éste significaba. Un hombre coronado en Olimpia ya no era simplemente un ciudadano de su policía. Fue una leyenda grabada en la memoria eterna de Grecia. Aunque los Juegos Olímpicos fueron concebidos como una devoción sagrada a Zeus, la política nunca estuvo lejos de la pista o del foso de la lucha libre. Cada atleta no solo representaba a sí mismo, sino también a su policía, a su ciudad-estado, y las victorias eran vistas como prueba de la superioridad de una